Meteorológico Nacional. Tela, toda la información. Noticias en línea. Pasaron 2 minutos de las 11 de la mañana, retomamos el tema educativo, el conflicto, la situación, las perspectivas. Ahora el contacto es con José Luis Ricardo, diputado nacional de la UCR y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Baja. Buenos días, Soledad Cyrulnik y Alejandro Delgado Morales saludan. Buenos días, Soledad, y buenos días, Alejandro. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, tratando de poner un poco de luz, y cómo ponemos luz, escuchando las voces de los protagonistas que nos orientan, nos hacen sus aportes. Y le cuento, Ricardo, que hace, unos 15 minutos conversábamos con Sergio Romero de UDA, y la verdad que dejó ratificada una vez más una postura muy firme de los gremios docentes, al punto de decir que Bullrich miente, y que no ven una salida clara a partir de la posición tan férrea del gobierno nacional. Yo creo que hay un capítulo que es la coyuntura y un capítulo que es la cuestión de fondo, ¿no es cierto?, de la educación. Incluso el tema coyuntural, que es la recuperación del salario docente, les diría que es un gran capítulo de la solución del tema de fondo, que es podríamos titularla, el estado crítico de la educación, ¿no?, por así decirlo, porque tiene muchos indicadores de ser de un sistema que está en estado crítico, porque si saber desde hace mucho tiempo y no haberlo podido revertir, de que el 50% de nuestros alumnos se nos van de las escuelas, o sea, la mitad de los niños o los jóvenes que tenían que estar en la escuela secundaria se fueron y no volvieron, y de los que quedaron, la mitad de ellos puede comprender lo que lee al final, efectivamente, o una consigna, si eso no es un semáforo rojo, ¿qué es, no? Y tantos otros indicadores, como también la situación digamos, de postergación y de incapacidad del sistema político institucional de resolver el lugar que tiene que tener el docente, como en todo el mundo donde los sistemas educativos son buenos, que tiene que tener el docente como referente social, como digamos, profesional o trabajador, o como queramos llamarlo, o vocación debidamente remunerada, y con condiciones de trabajo dignas, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que creo que ha sido muy valioso, no voy a hablar por el ministro Bullrich, que ha sido muy claro, y ha sido muy claro, y podemos discutir, digamos, matices de no sé a qué se referían los gremios cuando decían miente, porque no me gusta hablar sobre cosas genéricas sino sobre cosas concretas, pero lo que ha sido muy claro es que en la coyuntura, primero como experiencia política, me parece que el año pasado ha dejado una enseñanza a la política argentina muy importante, que no debiéramos ni pasar por alto ni despreciar como un valor a construir, que es la capacidad de diálogo de las fuerzas políticas argentinas, demostrada en el Parlamento, donde se sancionaron casi 80 leyes, y esas leyes se pudieron sancionar porque hubo diálogo, porque hubo capacidad de acordar, no hubo posturas inflexibles. Y les diría que en el momento en que la oposición tuvo una postura inflexible, que digamos, podríamos decir, tuvo la tentación de sacar partido de una aparente debilidad del gobierno, que fue con la ley de ganancias, se equivocó tremendamente, no solo porque se equivocaron en las cuentas de las propuestas que hacía, como fue claro con el caso de Kicillof, pero se equivocó políticamente porque la salida era otra, que es la que terminó siendo, consensuando una mucho mejor ley de ganancias que las que teníamos, aunque haya que mirarla con mejores ojos para el futuro. ¿Y eso qué quiere decir? Que mientras algunos gremialistas gritan, el pueblo argentino quiere que hablemos.
Y una postura, una medida de esfuerzo, uno sabe cuando está en las herramientas de las discusiones de los temas a discutir son muchas, y las medidas inflexibles son herramientas de extremas, son herramientas que sin dejar de ser legítimas esconden otros intereses o denuncian otros intereses. Y por supuesto que me preguntaba otro medio, dice, bueno, pero los docentes se movilizan. Y claro, ¿cómo no se van a movilizar los docentes si están ante un legítimo deseo y reclamo? Voy a dar un ejemplo claro para ser extremo. Creo que la gobernadora Alicia Kirchner le ofreció 1%, 2%, una suma ínfima en las negociaciones salariales, y ¿cómo no va a tener un motivo un docente de Santa Cruz de tomarse un colectivo a Buenos Aires y venirse a manifestar, porque son legítimos espacios de hacer ver su protesta? Ahora, el tema salarial docente es una responsabilidad compartida del sistema nacional y del sistema federal, con primaria responsabilidad en el sistema federal de los gobernadores, porque son los gobernadores los que pagan los sueldos. Y entonces acá en la Argentina hay provincias que están fundidas, y el ajuste de las cuentas provinciales son precariedad de los docentes, de los policías, de los maestros, de los médicos, y malas condiciones de trabajo. Hay otras provincias, como la nuestra, de San Luis, que tiene una buena situación económica, que ha sido, diría, casi privilegiada por el gobierno nacional, por la promoción industrial y tantos otros recursos, y que tiene las cuentas en orden, que sin embargo no hizo paritarias en 30 años, no tuvo ámbitos democráticos de discusión de las condiciones laborales, pudiendo haber logrado un salario digno y condiciones dignas, donde gran parte del salario de nuestra provincia de San Luis está en negro, aún con los anuncios que ha hecho el gobernador rimbombantes de que le iba a aumentar el 60%. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto no se resuelve en una paritaria nacional. Que, por cierto, la Nación ya hizo lo que tenía que hacer, que recibió el gobierno con un salario mínimo docente de 5.600 pesos. Es decir, eso es lo que consiguió todas las luchas de los gremios para cuando el gobierno de Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada. 5.600 era el sueldo mínimo docente del año pasado. El gobierno nacional, en el tiempo del que está, en 13 meses, porque esto ocurrió en febrero, llevó ese número de 5.600 a 9.672 pesos, es decir, 73% de aumento en un año del sueldo mínimo. ¿Qué estuvimos haciendo antes? Ahora, es más, no solo eso, sino que está atado a la movilidad del salario mínimo vital y móvil, porque es el 30% más, y si el Ministerio de Trabajo hace un acuerdo para modificar el mínimo vital y móvil, como va a ocurrir, sube automáticamente el piso mínimo, que es la referencia docente. Entonces, sí se hizo un trabajo. ¿Cuánto hizo el gobierno en este año para ayudar a las provincias para que paguen su sueldo? Porque hay que decirle a la gente que las escuelas están en las provincias, las construyen las provincias, los docentes los nombran las provincias, les pagan las provincias. Esto no es para, digamos, eximir al gobierno nacional de una responsabilidad que tenemos como clase política de darle coherencia para que la educación no sea un rejuntado de educaciones provinciales y sea una educación nacional, con salarios equivalentes en todas las provincias, a los docentes y otras condiciones que le den la característica de un sistema nacional de educación. Pero el federalismo nuestro implica hoy, tal como está, que las provincias son las que tutelan la educación. Entonces, fíjense que las provincias, muchas de ellas necesitan, está el fondo de incentivo docente, está el fondo compensador, que es una ayuda que se le da a algunas provincias, nadie sabe por qué a algunas y a otras no, todavía está sin discutir, recién la gente se está enterando, para que puedan llegar a pagar los salarios. Bueno, esa transferencia en el último año del gobierno anterior fue de poquito más de 8.000 millones de pesos en el 2015. En el 2016 fue de 22.000 millones, casi 3 veces más. O sea, 200 y pico % de aumento en los aportes de ayuda a las provincias. Si eso no es un gesto de compromiso con la situación de los docentes, bueno, yo creo que es elocuente. Ahora, si ustedes me preguntan si yo
estoy conforme con que el salario haya aumentado 73% y ese es el piso. No, la Argentina, para ser un país competitivo en el mundo, tiene que tener docentes jerarquizados, docentes mejores formados, mucho mejor pagos. Por eso vi con mucha alegría, primero, la decisión política del gobierno nacional de mandar o anunciar que vendrá al Congreso un plan maestro educativo que tiene muchos capítulos importantes y que deben abordarse todos integralmente, pero no declamativamente, sino con un plan, con metas concretas, con metas medibles, para ver si estos indicadores, digamos, la situación salarial docente, la deserción escolar, la mala calidad de la educación, la disparidad entre la escuela pública y la escuela privada, que genera una inequidad enorme, etcétera, 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 si todos ellos les podemos dar trazar un plan de vuelo, un plan con metas medibles, un plan con metas que podamos ir corrigiendo año a año, pero que podamos revertir, porque yo creo que todos somos conscientes que el estado de la educación es muy mala, y no desde ahora, desde que asumió Macri, sino que hace muchos años que venimos viendo el problema y lo venimos esquivando. Entonces, hoy esto es un desafío a la clase política, al sistema el sistema político nacional, institucional, es decir, el federal, las provincias y la nación, porque para resolver el problema salarial hay que hacer acuerdos que van más allá de la voluntad de hacer una paritaria simbólica, porque esas paritarias simbólicas que veníamos haciendo, como resultado, han dado eso que les dije. Al día que asumió Mauricio Macri, 5.600 pesos era el sueldo básico, y las provincias tienen una situación de disgregación muy fuerte, de diferencias no solo en las remuneraciones, sino en la forma en que se los remunera, que en muchas de ellas la mayor parte del sueldo es en negro. Diputado, y con todo esto que usted estuvo enumerando, con la situación actual, digo, y este pedido de los docentes o de los gremios docentes de llevar de convocar a una paritaria nacional, el gobierno que dice que no, que esto es federal, y quizás más allá de si se tiene razón o no se tiene razón, ¿cómo salir de este conflicto? Porque desde el gremio lo que dicen es que no va a haber tregua. Hablábamos hoy con Romero y dijo eso. Por eso que di el ejemplo, que mientras el pueblo argentino quiere que hablemos, mientras algunos dirigentes que juegan otros intereses, por supuesto, legítimos, electorales también, están gritando y están inflexibles, cuando la mejor experiencia política que tuvimos en los últimos, te diría casi 15 o 20 años, es un ejemplo de año parlamentario de diálogos para sacar leyes que han sido de reparación, en muchos casos, a los jubilados, para las pymes, para nuevos derechos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Este es un presidente que en muchísimos años, un presidente que escucha, que además no solo escucha por escuchar, sino que es capaz de, digamos, cambiar su decisión, darle otro matiz. Eso es muy importante en la política moderna. Y los que están fogoneando el conflicto inflexible están en otra sintonía. No es esa sintonía. Es más, yo diría que cambió por algún interés que va más allá del legítimo reclamo de los docentes, porque quiero decir que ha habido muchas experiencias. El país no está en una crisis terminal como para decir esto es una movilización de sí o sí, si no se cambia así no se hace nada. No está en esa situación. Se ha logrado pasar un año de transición económica sin crisis económica. Fue el mayor logro de este gobierno, haber recibido un gobierno fundido, desconectado del mundo, sin recursos, con un tipo de cambio mentiroso, y lograr atravesar un año y ahora empezar a mostrar signos de recuperación económica que todavía no llegan, a lo mejor visiblemente al bolsillo de la gente, pero que son concretos, que son los datos oficiales de cómo se está moviendo el empleo lentamente aumentando, la inversión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto en resumen? Hay que dialogar, esos dirigentes tienen que sentarse a dialogar, es decir, salir de este atolladero
en el que se han metido de ir a un conflicto a todo o nada. ¿Por qué? Porque la solución de este problema necesita una complejidad diferente a inclusive tratar de hacer una paritaria nacional que primero nunca resolvió nada, digamos en términos de fondo, ha resolvido coyunturas, eso sí, porque digo, tiene que estar sentadas en un ámbito político las provincias, la nación, y la nación ha tomado, te diría que en términos de lo que se llama paritaria, que incluye otras cosas, además del salario, otras se pueden discutir, y es necesario discutir otras cosas, y el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, que es hacer un ajuste automático del mínimo el año pasado, de juntar al Consejo Federal, que no se había juntado en muchísimos años, de invitar a los gremios al Consejo Federal de Educación, que creo que nunca se los había invitado a los gremios a participar en muchísimos años en el Consejo Federal. Entonces, esos son claros gestos de una forma de relacionarse entre las fuerzas, entre el gobierno y un diálogo democrático con los sectores representativos del trabajo, de la sociedad, en el que estamos convencidos que es la forma. Por lo tanto, las extorsiones de las medidas inflexibles no son el camino en una Argentina que no es la que queremos. Y esto no niega el derecho a huelga, no niega ningún derecho, porque al contrario, somos conscientes de que eso forma gran parte del valor de las conquistas argentinas en materia de derecho del trabajo, pero hay que saber merituar cuál es el momento para tal o cual, medida, y en eso sí diferimos, yo creo que el gobierno, diferimos yo desde la visión del legislativo, porque no formo parte del ejecutivo, pero difiero desde el punto de vista conceptual, porque hemos hecho un gran esfuerzo, las fuerzas políticas, en hacer justamente todo lo contrario de lo que está planteando Baradel y esta conducción. Incluso la conducción de la CGT del fallido acto de la legítima movilización de los trabajadores, pero denunció que están en otra lucha de poder, que son dirigentes que las bases lo superan, ¿no es cierto? Entonces, cuando digo están en otra sintonía, quiero decir eso, tienen que dialogar, tienen que prestarse y no llevar, y por supuesto, no hemos mencionado la principal tragedia de todo esto, que son los niños, que en una educación que está ya en crisis, yendo todos los días a la escuela, ya hace una semana o dos que no van, y no, rehenes absolutamente de estos tironeos y de estas metodologías extremas que realmente no compartimos. Diputado, muy agradecidos por el aporte, nos ha dado no solo punto de vista, sino una cantidad de datos que vale la pena refrescarlos. Muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Gracias, hasta luego. El diputado José Luis Ricardo, diputado nacional UCR y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Baja. ¿Querés escuchar en